Y hay gente que dice que no le gusta que me critiquen. Desde el momento que subes al altar te van a criticar. Entonces hay gente que no soporta la crítica porque no ha madurado, no ha entendido. Desde que yo tengo ya muchos años en el Ministerio de la Oración, me he encontrado con gente que la crítica es buena desde el punto de vista que te hace ver a ti si has madurado, si has crecido, te ayuda a ver lo bueno y lo malo tuyo. Pero de momento que estamos al frente ministrando, somos objeto de buen o mal testimonio. Por consiguiente, somos personas que debemos de arreglar dar buen testimonio. Mi ejemplo en el altar debe ser tan igual como esté abajo. Con privilegio, sin privilegio, debo ser el mismo. Hay personas, como no conozco a nadie, voy a decirlo con esta para ahí. Hay personas que son buenas para estar en el altar, pero malas para estar sentados o para estar entre el pueblo. A veces somos criticados, estoy hablando generalmente, la alabanza, somos criticados que no le hablamos a nadie, nos sentimos orgullosos, nos sentimos muy importantes, porque creemos que es una posición donde pues soy santo, nadie me toque porque soy santo. Y eso es totalmente un error. Creo que la gente que está en alabanza debemos ser los más humildes, la gente más enseñable, la gente más sociable con el pueblo, porque damos mucho que desear cuando alguien tiene un privilegio y no le habla a los demás, se siente como que pues, tiene una posición que soy la última Coca-Cola del desierto, y lo cual no es así. ¿Sí me están entendiendo? ¿O les hablo en francés? En español está bien. O en inglés. Entonces, la plataforma de estar en el altar es un gran privilegio, pero desde el más pequeño hasta el más grande debes saber que es una gran responsabilidad. Y la responsabilidad es que yo debo ser, es como yo digo cuando yo estoy predicando, yo comienzo a predicar cuando me bajo del púlpito. Ahí comienza mi predicación, no cuando me subo a predicar. Cuando yo me bajo, es que comienza mi verdadera predicación. Porque es bonito hablar, es bonito decir muchas cosas. La pregunta es si puedo vivir lo que estoy diciendo. Lo mismo en la alabanza, es bonito tener un privilegio, tocar la música, pero ¿eres capaz de vivir lo que estás cantando? Esa es la gran pregunta. Entonces, hay una gran necesidad en el cuerpo de Cristo y en el cuerpo de adoración de aprender, de tener una madurez. No importa que tengas 12 años, 15 años. Mi hija tiene 16 años, es líder de alabanza. Pero ella sabe la responsabilidad que conlleva ministrar delante de Dios. Ella sabe que no se trata solo de... Ella le gusta, como está sirviendo ahí, el otro domingo se va a servir con los niños. Y sabe que tanto los niños como el altar es tan importante, no hay diferencia. Entonces digo eso porque a veces creemos que el altar es, soy del altar y nadie me toque, nadie me diga nada. Y no, somos las personas más humildes que vamos a ser. Por otro lado, nomás termina, esto es en mi caso, y lo he enseñado donde quiera que voy, cualquier congreso de oración, nomás terminamos de ministrar la alabanza, los primeros que deben estar sentados oyendo la palabra son la gente de adoración. Amén. Primero. Yo no acepto que mis músicos, ni mis cantores, ni directores se sienten atrás. Los primeros que están enfrente comiendo la palabra, oyendo la palabra, ¿por qué? Porque somos gente que damos ejemplo, damos testimonio. Somos la gente que primero debemos ser ministrados. Primero ministrados antes que cualquier otra persona. Por lo mismo que estoy en una posición de gran responsabilidad, yo tengo que ser expuesto a la predicación. Es peligroso cuando una persona no le gusta estudiar la Biblia. Yo he tenido congresos donde, en los congresos que viene mucha gente, les pregunto siempre, ¿dónde está su Biblia? Y la mayor parte de gente de alabanza no tiene Biblia. O sea, no estudian la Biblia, no conocen la Biblia, no saben de Biblia. Entonces, no conocen a aquel a quien adoran. Porque para adorar hay que conocer. Cantar todo el mundo puede cantar, adorar no todos pueden adorar.
Y sea músico, sea cantor, sea director, esté en el área donde esté, en cuanto a alabanza se refiere, tiene que tener ese anhelo de buscar la presencia del Señor. La gente me pregunta, ¿cuál es el éxito de su ministerio? Dos cosas importantes: la oración y la palabra. Si yo no estudio la palabra, entonces ¿qué voy a cantar? Si yo no tengo comunión con Dios en la oración, ¿a quién le voy a cantar? ¿Sí? Entonces, tenemos que ser enseñados la importancia de que adorar tiene que ver con una vida, con toda una vida, un estilo de vida. Eso es adorar, es un estilo de vida. Yo adoro en donde quiera que estoy, de acuerdo a mi conducta, así adoro a Dios. No es cantar un canto. Muchos cantantes hay, pocos adoradores. Por eso dice Juan 4:23. ¿Qué dice Juan 4:23? ¿Ah? Juan 4:23, ¿alguien sabe? Sí. Señor, busca. Eso es pasaje que todos. Exactamente. Porque la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores. Ahora, cuando le dice los verdaderos, es porque hay muchos que no son verdaderos. No todo lo que brilla es oro. No todo el que canta es adorador. No todo el que toca un instrumento es adorador. Entonces, debemos de saber y anhelar que todos los que están en el altar sean gente que ame a Dios en la oración. Yo trabajo con jóvenes, 16, 17, 18 años. Es el grupo de alabanza mío. 16, 17, 18 años. Pero saben ellos que tienen su estudio emocional en las mañanas. Tienen su estudio cuando se reúnen los martes a orar y a leer la palabra con sus líderes. Y saben que cuando se trata de subir la adoración, todos somos un equipo para adorar a Dios. Entonces, eso es lo que nosotros les proyectamos. Porque no queremos un grupo igual que muchos. Queremos algo diferente, que atraiga la presencia del Señor y que tenga resultados diferentes. Entonces, en el libro de, si queremos escribir algo, en el libro de Hechos 15, 16 dice, una promesa. Hechos 15, 16, en los posteriores días, dice Dios, después de esto, volveré, reedificaré el tabernáculo de David que está caído, levantaré sus ruinas, lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres oigan el poder de la oración, porque el tabernáculo de David habla de alabanza. Levantaré el tabernáculo de David que está caído, está en ruinas. Esa es la condición de mucha gente de alabanza que está en ruinas. No tienen vida espiritual, no tienen búsqueda, no leen la palabra, o sea, no hay comunión con Dios, entonces su vida está en ruinas. Pero Dios dice, voy a levantar ese tabernáculo, voy a edificarlo para que el resto de los hombres busquen al Señor. Entonces quiere decir que la alabanza es un medio de evangelismo, donde Dios puede atraer a mucha gente, donde el corazón de gente puede ser quebrantado, en medio de la oración Dios puede tocar y la gente convertirse. Yo tengo miles de testimonios de gente que se ha convertido a través de nuestra oración, miles de testimonios de gente que ni ha estado en la iglesia, ha estado en la cárcel, ha estado en hospitales y ahí entregaron su vida al Señor. ¿Por qué? Porque cuando la oración lleva la presencia del Señor, toca y cambia la convicción de pecado y la gente se arrepiente y vuelve a Dios. Entonces Dios dice, voy a reedificar el tabernáculo de David para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles, es la promesa, todos aquellos que no conocen a Dios y Dios de misericordia de ellos sean alcanzados por el mover de la oración. Por eso la alabanza es un medio de evangelismo poderoso, pero una alabanza donde Dios quiere que presentemos lo mejor. Entonces voy a hablar sobre algunas cosas que el tabernáculo de David representa. Esto es un seminario de 3 días, lo voy a dar en 20 minutos. Vayamos a Primera de Crónicas, capítulo 15 también. Primera de Crónicas 15. Primera de Crónicas. Luego voy a ayudar a que si tienen preguntas me hacen las preguntas que necesiten. En Crónicas 15 se encuentra el proceso de la restauración del tabernáculo de David. ¿Qué es lo que se necesita para levantar en una iglesia
en un ministerio del tabernáculo de David. Y comienza diciendo: David hizo para sí casa en la ciudad de David, preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda para ella. Lo primero que David hizo para traer la presencia del Señor fue preparar un lugar. Toda persona tiene que preparar un lugar en su corazón para que Dios pueda habitar, para que Dios pueda estar y permanecer con nosotros. Preparar. Dios no habita con el pecado. Dios no habita con el pecador. Dios no puede estar si nuestra vida está hoy, sí, mañana no. Hoy cristiano, mañana soy no cristiano. Hoy adoro a Dios, mañana hablo vulgaridades con mi boca. Dios no puede habitar en una persona así. No puede Dios tener relación con alguien así. Entonces yo tengo que preparar mi corazón. Yo tengo que guardarme para Dios. ¿Sí? Yo tengo que saber de que mi vida le pertenece a Dios y a nadie más. No puedo estar jugando con Dios. Un día con el mundo y otro día con Dios. No se puede. Entonces David preparó, dice, un lugar. Diga conmigo: preparar un lugar. Preparar un lugar. Entonces Dios quiere que tú prepares tu corazón, que prepares tu vida. Para que Dios pueda usarte, tú tienes que disponerte. Si no, no te puede usar. Hay miles de personas afuera que Dios puede llamar y usar en su momento, sí o no. No se limpia, no se guarda. Para Dios. Entonces David tuvo que hacer eso. Lo segundo, verso 12. Entonces David dijo: nadie puede llevar el arca del pacto sino los levitas. Los levitas quiere decir la gente consagrada para Dios. Nadie puede llevar la presencia del Señor si no es gente consagrada. Los levitas eran gente que a los 30 años, empezaban a servir en sacerdocio. Por eso Jesús no empezó su ministerio sino hasta los 30 años, que es figura de madurez. Nosotros a veces tenemos gente que está sirviendo en el altar y no son maduros. Y lo hacemos a veces porque, bueno, hay necesidad. Y otros, yo creo que no hay que hacerlo por necesidad. Hay que hacerlo porque uno tiene llamado y porque alguien, gente apasionada, quiere servir a Dios. ¿Sí? Entonces, esas son condiciones que yo me he puesto, que yo he visto y es lo que he enseñado desde hace muchos años. Nadie. Entonces quiere decir que Dios empieza a escoger al que se consagra. Aunque no sea un gran músico, pues si se consagra, yo prefiero una persona consagrada, aunque no sea un buen músico. Sí, porque puede haber un gran músico, pero que no busque a Dios. Entonces yo prefiero sentarlo y prefiero tomar en cuenta a aquel que está comenzando, pero que busque a Dios de corazón, porque con él voy a lograr mucho más que lo que voy a lograr con aquel que se cree que sabe mucho, pero no sabe nada. ¿Tiene sentido o no? Amén. Lo tercero, dice que David congregó, verso 13, congregó a todo Israel en Jerusalén para subir el arca de Dios que había preparado para él. Entonces es Dios haciendo el llamado, por supuesto, a todo su pueblo para que suban. Reunió David a todos los hijos de Aarón, a los levitas, de los cuales dice los hijos de Coat. Y bueno, aquí habla de varias cosas que llama, pero les habla cuando los reúne y menciona los nombres de todos los que llama ahí. Dice el verso número 11, entonces David hizo llamar a los sacerdotes, Sadak, es decir, a los levitas, los que ministran, y le dijo: ustedes son los jefes de las casas paternas, santifíquense cada uno, busquen de Dios, otra palabra, busquen de Dios, conságrense, para que puedan subir el arca del pacto del Señor. Si alguien tiene que estar continuamente buscando la consagración, somos nosotros el equipo de adoración. ¿Sí? ¿Sí me oyeron? Si alguien debe estar buscando continuamente la búsqueda de la adoración, somos nosotros. Yo no sé si el pueblo, no sé si los maestros de niños, no sé si otro equipo busca de Dios. Nosotros tenemos que buscar de Dios continuamente. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a muchas cosas, a veces muchas cosas negativas. Y tenemos que santificarnos, o sea, sacar todo lo sucio, lo malo, a través de la oración, a través de la búsqueda. Entonces tenemos que saber que es tan importante para Dios la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces a veces creemos de que, bueno, Dios me puede usar y estoy como estoy, vivo como vivo. No, por eso es que a veces no nos cuesta experimentar la presencia del Señor, nos cuesta buscar de Dios. Entonces David dice: tiene que santificarse, tenemos que tener un pacto de consagración, pacto de búsqueda. Ver dentro de la gente quién es la persona realmente consagrada, quién es la gente que realmente quiere de Dios. ¿Saben que el altar no es para cualquier persona? Amén. El altar es para la gente que quiere consagrarse, la gente que quiere ser usada por Dios.
No es para la gente que canta bonito, ni para los que tocan bonito, es para la gente que quiere buscar de Dios, quiere que Dios haga algo en su vida. Para eso es el altar. O sea, la gente más deseosa, más que anhela tanto de Dios, es la gente que son prospectos para poder utilizarlos. Si es que, por supuesto, también llenan los requisitos de que tienen la gracia, el don de poder cantar, tocar, exactamente, etcétera, etcétera. Es importante que Dios pueda tener esa característica. Entonces, dice el verso 15 que cuando David hace el llamado, le dice en el verso 15: los hijos de los levitas llevarán el arca sobre sus hombros, con las barras puestas como Moisés había ordenado, conforme a la palabra del Señor. Quiere decir que el altar hay que llevarlo, con la responsabilidad del ministerio de la base, hay que llevarlo sobre los hombros, que representa responsabilidad. Diga conmigo, responsabilidad. Por ejemplo, ustedes tienen ensayo los días miércoles, que es responsabilidad estar aquí. ¿Sí? Hay gente que le gusta tocar, pero no le gusta ensayar. No le gusta estar a la hora de los ensayos. Entonces, sencillamente no son responsables. El hecho de venir temprano, nosotros tenemos servicio a las 10:30 de la mañana. Estoy hablando de nuestro caso, 10:30. A las 9 están ya los de alabanza en la iglesia. A las 9, un tiempo para organizar todo, para orar, ponerse de acuerdo con la música, pero su responsabilidad es estar a las 9, 1 hora y media. Es estar en los ensayos, porque eso es parte de la responsabilidad de todo ministro de oración o gente en altar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque eso nos habla a nosotros de nuestro compromiso con Dios, mi responsabilidad de hacer lo mejor, de buscar lo mejor para Dios. Luego dice que entonces David, también verso 16, habló a los jefes de los levitas que designaran, aquí está, que designaran los cantores, músicos que tocaban arpas, todos los que hicieran la voz y pudieran alzar la voz con alegría. Y los levitas designaron, dice algunos, a Joel, a Emán, a Asaf, a Jeduthún. En otras palabras, Dios dentro del tabernáculo de David, que Dios está restaurando en este tiempo, hay gente hábil para poder cantar, gente hábil para poder tocar instrumentos, gente hábil para poder dirigir. No todos son hábiles para poder hacerlo. ¿Sí? Me llama la atención algo muy importante que quiero subrayar, y esto a veces no lo pasamos por alto. Dice que los que cantaban, otra palabra, estoy leyendo verso 16, los que cantaban, los que tocaban instrumentos, los que dirigían, alzaban la voz con alegría. Una de las características que debemos anhelar, ahí me incluyo yo, en nuestra iglesia, en nuestro altar, es que la gente más gozosa, la gente más contenta debe ser los del altar. Yo no puedo entender cómo alguien puede estar cantando un canto de júbilo con una cara larga, como que acaba de tomar un poco de limón, y yo no puedo entender cómo es que alguien que debería ser el motivador del pueblo esté cantando como que está peleando con todos. Sencillamente la respuesta es no entender, o no tienen el Espíritu Santo, no tienen la libertad del Espíritu Santo, o no es su posición estar en libertad. ¿Conocen ustedes no sé cómo le llaman aquí, las porristas, cheerleaders? Las porristas de básquetbol, de fútbol. ¿Para qué están ellos ahí? Para animar. Un cheerleader, una porrista es para animar a la gente, a la audiencia, al público, para que ellos se animen. Los cantores, hablando de la mano los cantores, la otra mano los que cantan, cantores. Los cantores, ¿cómo le llaman ustedes los que cantan? ¿Cantores? Sí, cantante. Cantantes, coristas. Los coristas son los cheerleaders o los porristas del pueblo. Entonces, si somos los porristas, debemos ser los que más cantemos, los que más alegres cantemos, los que estamos siempre sonriendo. ¿Sí? Los que estamos siempre sonriendo. Y lo mismo los músicos, lo mismo. Peor si estamos cantando, mejor si estamos cantando canciones de júbilo. Debemos estar animando a la gente que se goce como nosotros nos gozamos. Pero a veces yo he entrado a algunas iglesias, allá por Japón, por Corea del Norte y del Sur, donde uno piensa que como que se murió alguien, es un velorio. Porque cuando miro la cara de los que están cantando y miro los músicos, digo, ¿aquí qué pasó? Se murió alguien.
porque no veo ni gozo, ni risa, ni alegría. Y me pasó recientemente, hace 2 meses que estaba, mes y medio estaba en una iglesia, que hasta lo filmé, dije, yo te tengo que filmarlo, porque dije, no es posible que alguien esté cantando con una cara de expresión así, y le estamos cantando a Dios. Sencillamente lo que a mí me dice eso, no conocen a quién están cantando, no saben a quién están adorando, no tienen idea del precio que pagó Jesús para poder darnos el privilegio de adorar al Señor. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar. Dejo esto porque yo sé que es una gran, digo que el tema de la alabanza está grande, pero a veces tenemos gente que hay que enseñarle, hay que discipularla. Como equipo de adoración tenemos que meternos a orar. Señor, revélanos, háblanos, enséñanos, dame la mejor de las actitudes, dame el gozo, porque a esto tenemos gozo. Y eso que somos los porristas. Y si los porristas están así, ¿cómo va a estar el pueblo? Si los que mejor debemos estar cantando con gozo no lo estamos, ¿cómo van a estar los demás? Entonces esa es la pregunta. Tenemos que hacernos cada uno conciencia. ¿Será que Dios me llamó ahí? ¿Será mi llamado? ¿Será que tengo el gozo para poder transmitir y que los demás anhelen tener lo que yo tengo? ¿Será que tengo la habilidad y me he tenido en cuenta de que dice la Biblia, el pasaje que leí el pastor el día de ayer, no os embriaguéis con vino en lo cual es disolución, sino antes bien, sé lleno del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que dice la Biblia? No, el vino alegra. Dice, no te alegres del vino del mundo, alégrate con el vino del gozo del Espíritu Santo. Entonces, son las cosas que tenemos que nosotros evaluar y ver. Ahora, cuando dice el verso 17 que llamó David y asignó cantores, músicos, yo creo que a Dios hay que darle lo mejor. Por eso son los ensayos, para hacer lo mejor de lo mejor. Y si hay que ensayar una vez, 2 veces, 3 veces, de manera que salga bien lo que estamos haciendo, hay que hacerlo. Pero eso tiene que llevar también el espíritu, la actitud correcta, la actitud de servicio, la actitud de ser lo mejor, de dar lo mejor de mí. De lo contrario, vamos a salir igual como entramos. Y por la misericordia de Dios, Dios va a tocar al pueblo, pero nosotros saldremos vacíos como entramos, o posiblemente peor. ¿Sí? Ok. Entonces, David, solamente vamos a llegar hasta ahí para lugar algunas preguntas. Lo que David está en otras palabras diciendo es: para restaurar el tabernáculo hay que trabajar primero con el corazón. Tienes que asegurarte que tu corazón es para Dios, que tú no estás compartiendo tu corazón con el mundo ni con el Dios, que es Dios solamente. Mi vida le corresponde a Dios, mi llamado es para Dios, mi talento es de Dios. Segundo, debo consagrarme, debo de amar la consagración, amar la búsqueda, la oración. Culto de oración, los de alabanza son los que deben estar primero. Ni un amén hoy, ¿verdad, pastor? Ni un amén. Culto de oración. Amén. La alabanza debe ser los primeros. ¿Por qué? Porque somos los más necesitados. Oigan, somos los más necesitados. Mientras más responsabilidad tengo en el altar, más necesitado de Dios estoy. Más necesito que Dios me limpie, que Dios me ayude, que Dios forme en mí su carácter. Mientras más estoy sirviendo a Dios, debo tener responsabilidad. Lo tercero que hablamos, responsabilidad. Saber que si yo acepté estar en el altar, debo ser responsable de mi vida espiritual, responsable de leer la palabra, de estudiar la Biblia, para que cuando alguien me pregunte, para que cuando yo esté adorando, ¿qué dice la Biblia? De la abundancia del corazón. Y si estoy lleno de palabra, ¿qué cree que va a salir de mi boca? Hay gente que dice: pero hermano, ¿cómo le hago para que Dios me dé cántico nuevo? Cómete la palabra y vas a cantar palabra, va a salir palabra en tu boca. Pero si todo el día ver televisión, ver telenovelas, ¿qué crees que va a salir de ahí? De tu boca. Sí, chismes,
adulterio, fornicación, que es lo que pasa en las telenovelas y todo eso. Entonces hay gente que dice, yo no tengo un cántico, no, porque no te está llenando de la palabra. De lo que el hombre come, eso va a sacar. Y luego saber de que las personas que Dios pone en el altar, o que las personas que aceptamos también, porque a veces aceptamos el llamado, ok, voy a cantar, voy a ministrar, voy a tocar, debemos saber que requiere nosotros prepararnos más. Si yo empecé en un nivel, debo terminar en un nivel más grande. Cada año ser mejor, no conformarme a que pues yo ya sé medio tocar, no, ahora aprende a tocar mejor. Yo sé medio cantar, aprende a cantar mejor. Yo sé dirigir, aprende a dirigir mejor. Todos tenemos que hacer lo mejor para la gloria del Señor. Yo no creo en aquello de, bueno, hermanita Panchita va a cantar un himno y pasa la hermanita Panchita toda desafinada, desentonada, y como es para Dios, se le va. Por lo mismo, como es para Dios, hermana Panchita, siéntese porque usted no sabe cantar. ¿Usted cree que a Dios le gusta la buena voz? Amén. No. Sí, a Dios le gusta la buena voz, claro, Dios le gusta lo bueno. Y aunque Dios mire el corazón de alguien, porque lo primero que mira es el corazón, pero si alguien sabe armonizar, sabe cantar, a Dios le agrada eso, a Dios le agrada lo excelente. Si no, no nos hubiera creado con la habilidad de entonarnos, afinarnos. Yo tengo una hermana en la iglesia que es más desentonada que, yo creo que hasta cuando toca la puerta toca mal. Está tan desentonada que cuando canta, Dios mío, dale, escúchalo por favor, pero tiene un gran amor para el servicio, ella es una servidora, y gracias a Dios que no canta, porque si no ya lo hubiera bajado hace tiempo. O sea, me refiero en el altar, porque sencillamente no es su posición, aunque es consagrada, aunque ama de Dios, y aunque puede decirme, pastor, por favor, le pido que me dé la oportunidad, hija, no es tu lugar, porque allá vas a desentonar a todos, allá vas a ver que la gente está pelos oídos en lugar de... Entonces, ¿por qué? Porque sencillamente no tiene la gracia para poder entonarse. No es que el pastor sea malo, no es que nadie lo quiera, es que no es su llamado. Posiblemente no es la habilidad que Dios le dio, pero es una excelente servidora. Wow, como servidora, excelente, mejor que cualquier otra persona. Entonces, cada persona hay que ponerle en su lugar. Dice Efesios 4:16, dice, el funcionamiento adecuado de cada miembro produce crecimiento. Cada persona en su lugar produce crecimiento. Entonces, uno tiene que saber que en la medida de su don hay que darle la oportunidad, hay que darle el lugar. Entonces, por lo menos esas 4 cosas son importantes en el ministerio de adoración. Sé que posiblemente ustedes estarán comenzando, tal vez no, todavía tienen años, pero esto requiere que vayamos descubriendo nuevos talentos, no solo en el arte de la música, del canto, sino nuevos talentos en el arte de la búsqueda y la entrega y la consagración. Gente que ame de Dios, gente que realmente quiere pagar el precio de buscar a Dios con todo su corazón. Aunque lindo ver es un grupo que es bonito, ustedes tienen un grupo pues que en otros lugares no hay. En otros lugares está cantando una persona, 2 personas. Pero yo prefiero que haya uno cantando que 100 que no están en orden. Amén. Prefiero 2 o 3 que estén bien y no 20 o 40 que estén mal. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo Dios va a oír solo al que está bien. Entonces yo sé que cuando hablamos de adoración, yo soy muy celoso con la alabanza. Soy muy celoso por lo mismo que tengo ya años trabajando con esto y viendo muchas cosas en muchos lugares que Dios, Señor del cielo, ten misericordia. Porque la gente no ha caído en cuenta de que a Dios hay que darle lo mejor, hay que darle con todo el corazón y podemos sacar lo mejor de Dios si amamos la palabra, si amamos su presencia. Esa fue la razón por la que Dios levantó a David y lo levantó de ser un pastor de ovejas hasta llevarlo a ser un rey. ¿Por qué? Porque amaba a Dios con todo su corazón. Esa era la gran diferencia, ¿sí? De que amaba a Dios con todo el corazón. Bueno, yo sé que puedo hablar horas y horas
respecto a esto, pero me gustaría, si tiene alguna pregunta, ya sea que lo que tocamos o algo, otra pregunta que tal vez usted dice que me gustaría preguntarle a alguien de alabanza acerca de esto, con todo gusto, porque si no, el tema es muy amplio y no saldríamos de aquí bien parados. Pero si tiene alguna pregunta, pastores, con libertad, y algo que usted cree que yo puedo aportar, Kevin, este es el momento. Con toda libertad pueden preguntar cualquier cosa. Pastor, pregunta. Yo tengo muchas, estoy pensando cuál primero. Yo sé que está, pero dígame la que sea. No. ¿Usted qué requisitos pondría para un salmista o para...? Desde que yo comencé la alabanza, estoy hablando desde que comencé con 3, 4 personas, establecimos algo que se llamaba discipulado para los adoradores. Toda persona que quería entrar a la alabanza tenía que pasar por un discipulado, una preparación. ¿Por qué? Porque eso me mostraba a mí, si la persona realmente tenía el deseo de estar en la alabanza, tenía que ser enseñada en lo básico de la adoración. Por ejemplo, el servicio, hablar del sacerdocio, hablar de lo que es la ofrenda, hablar de lo que es, por ejemplo, la consagración, lo que es la importancia de la búsqueda. Temas sencillos, pero que tardaban por lo menos 3 meses para que la persona que venía decía, pastor, hermano, o en ese tiempo yo no era pastor, hermano Tony, quise la alabanza. Ok, vente a las clases de discipulado. Y ahí yo miraba si realmente su interés era. No aparecía, decía, no, este no fue llamado, ese no tiene interés. Y por más que me rogaba, yo no lo tomaba en cuenta. Y ahí miraba a la gente que venía, se preparaba en el discipulado, entonces lo llevábamos a los ensayos como estos, hoy día. Venían sencillamente, decían, 1 o 2 meses, tenía que vinieran a oír solamente, no a tocar, a oír solamente o a aprender con los cantores. ¿Por qué? Porque estamos pasándolos por un sedazo para ver si realmente su interés no es otra cosa, solo ser visto. Y mientras tanto, pastor, esos 3 meses o 5 meses, yo los estaba chequeando en la iglesia si iban al culto, ahí viendo. Si no llegaban, cada vez se hacía más largo su espera. ¿Por qué? Porque sencillamente me estaba dando a entender muchas cosas. No ama a Dios, no tiene compromiso con la iglesia, no tiene compromiso con la palabra, porque no viene a los discipulados, no tiene compromiso con los ensayos, entonces sencillamente no es apto para el altar. Yo fui muy celoso en eso. Le contaba al pastor, tenía más de 120 en el equipo de adoración y mucha gente haciendo línea. Teníamos muchos equipos de alabanza, pero era estricto en ese aspecto. Cuando alguien ya en el privilegio, no lo miraba que venía a la iglesia, no lo miraba que estaba al tanto de la búsqueda, entonces le decía, mira, yo no te miro comprometido, no te miro que ores, no te miro que estés avivado, entonces quiero que tomes un mes de descanso. ¿Cuál era la idea? A ver si le capacita en ese mes, que se dé cuenta que esto no es un club de música para venir cuando él quiere. ¿Sí me estoy dando a entender? Porque a veces tenemos gente que solo está ahí porque es que suena bonito y es que soy músico. Bueno, demuéstrame que realmente amas a Dios. Sí, pastor. ¿Podría, por favor, por ejemplo, explicar un poquito qué es lo que es la consagración para...? Consagración es que, por ejemplo, consagración es que mi vida voy a cuidarme de qué es lo que miro, qué es lo que oigo. Yo le enseño a mis jóvenes, cuidado con la música que oyen, cuidado con lo que ven en la televisión. Mi hija es líder de alabanza, tiene 16 años. Y ella siempre estoy monitoreando, gracias a Dios ella escucha música cristiana en inglés y siempre estoy ahí, aunque es una joven y ama a Dios con todo su corazón, pues siempre estoy, hija, cuidado con lo que estás oyendo, te contaminas si oyes cosas que no son de Dios. Ella oye alguna música a veces secular, pero es música que no es, yo la filtro, es decir, que no es música que va a dañar su corazón, no es música vulgar,
Entonces, pero yo tengo mucho cuidado. Y si miro, ella sabe, por ejemplo, qué películas ver. Hasta me preguntan, papi, ¿puedo ver tal película en el cine? No, no te permito, esa película no tiene nada de bueno. Entonces, ¿qué estoy tratando de hacer? Guardando su vida. Aparte, jóvenes, cuidado con lo que están oyendo y viendo. Cuidado con malas palabras. Eso es, el joven tiene que ser ejemplo en la escuela, el mejor joven. No perfecto, porque nadie es perfecto, pero sí guardarte para Dios. Sí sabe tener cuidado. Yo tengo un jovencito, se llama Cristian, tiene 18, 19 años Cristian. Pero, y junto con los demás que son 17, 18 años. Pero jóvenes bien buscadores del Señor. Hace 2 semanas vino pastor, me quiero estar sentado, no quiero tocar hoy. Yo me preocupé porque dije, ¿habrá algún pecado? No, pastor, no. Yo creo que Dios quiere más de mí, me dice. Yo quiero sentarme para meterme en adoración. Le dije con toda libertad. Porque yo quiero que la gente sepa escudriñar si están bien, si están mal con Dios, si están mal. Entonces, consagración es poner una línea. Voy a trazar una línea. Voy a evitar el pecado al máximo. Las malas palabras, las malas amistades, las malas cosas que pueda haber me pueden afectar. Eso es consagrarme. Por supuesto, no vicio. Yo no doy lugar al vicio. Porque es obvio, sería obvio, pues escondida. Me echo mi cigarrito ¿cómo? A la discoteca. Hay lugares donde no le conviene al cristiano estar. Una discoteca, te vas a ir aquí a contaminar. Es obvio que te vas a contaminar. Ya no digamos la pornografía. Eso destruye, contamina, arruina la mente del joven y de cualquier persona. Y eso, ¿te imaginas una persona viendo pornografía, ministrando después? ¿Sabes lo que hace? Contamina todo el altar. No solamente él, contamina todo el altar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y tener cuidado en caso de los que están al frente, o si hay un coordinador o un líder de alabanza o los pastores, discernir. Y si es necesario un momento dado, con mi esposa a veces me hizo, a fulano no lo deje servir ahora. Pero pastor, quizás es un poquito delicado, pero el Señor me empuja a hacer un testimonio. Había un hermano hace 4 años y su madre me dice, mire pastora, dice, discúlpeme, mi hijo llega a la discoteca y toma, y le subieron. Y yo no sé si estaba bien, pero yo me sentí paz en el Señor, porque sabía que era del Señor. Entonces ya comenzó el culto. Entonces mi esposo no le hizo, yo le hice bajar de arriba, le dije, usted me baja de arriba y usted me va a sentar. Sí, yo hubiera hecho lo mismo. Porque eso es tener celo de Dios. Sobre todo si lo sabemos, si Dios nos lo muestra o alguien nos dice. Yo le digo a los padres, por ejemplo, yo tengo jovencitos, de nuevo, y le digo a los padres en la iglesia predicando, hermano, si su hijo es mal testimonio en su casa, le contesta, le grita, dígamelo para sentarlo. Sí. Yo no voy a permitir un joven irreverente a sus padres. Entonces los padres tienen la responsabilidad de decirme a mí, pastor, mi hijo es un buen testimonio, por ejemplo, me da gozo que esté ahí en el altar. Pero el padre se convertiría en un alcahuete. La palabra alcahuete, ¿la entienden? Se convertiría en un caprichoso, en alguien que Dios va a tratar fuertemente con él si permite que su hijo o su esposo o su esposa esté ministrando sabiendo que es un mal testimonio en su casa. Eso no es justo, o sea, es injusto permitir eso. Entonces yo tengo a mis hijas sirviendo, y aún mi hijo pequeño, 13 años, está trabajando en las cámaras. Él trabaja en las cámaras, él no está todavía en la alabanza, pero él recibe órdenes, por decir algo de orden, de disciplina, de que está encargado del equipo de sonido. ¿Por qué lo trato así? Porque no es porque sea mi hijo, va a hacer cualquier cosa. Mi hijo le digo, tú te vas a servir y te sujetas al líder que está ahí. Y así, mis hijas de igual manera se han formado así. Pero yo a los padres, si usted sabe de que su hijo le grita, le contesta, está haciendo cosas irreverentes, háganmelo saber, o háganmelo saber al líder de alabanza, para que inmediatamente lo sentemos. Porque no vamos a permitir a alguien que esté usurpando el altar, o cualquier otro privilegio, no solamente alabanza, puede ser maestro, puede ser ayuda, qué sé yo, porque todos los privilegios son santos delante de Dios. Amén. ¿Cuál es la idea de esto? La idea es que estamos enseñándole a la gente a respetar lo de Dios. Amén.
Dios es santo y no podemos permitir Amén. que venga alguien a contaminar con sus manos, con su boca, con sus actitudes. Porque ¿qué dice la Biblia? Pensemos en alguien que es, vamos a decir, se rebela contra la autoridad de su padre. Por ejemplo, alguien que es rebelde. La Biblia dice que la rebelión es como pecado de hechicería. Quiere decir que yo tengo a un brujo haciendo hechicería aquí, si se está rebelando contra sus padres. Así de grave es esto. Amén. La rebelión es como pecado de hechicería. Yo no quiero tener brujería ahí en el altar. Entonces, es bueno. Y ahí necesitamos que, si hay líderes de alabanza, vean eso. Si los pastores, mi esposa es una profeta y ella discierne, me dice, cuidado con fulano, cuidado con mengano. Yo a veces, el pastor es más querendón, más cariñoso con todos. Pero mi esposa me dice, cuidado porque fulano. Yo tuve que sentar al líder de alabanza. Oiga, al líder, todavía está sentado. Todavía lleva ya casi 2 años sentado. Porque se empezó a tener una actitud de rebeldía contra nosotros. Y eso que Dios le había dado una palabra que lo iba a usar, que Dios tenía planes con él. Pero no, empezó a hacer sus cosas y dijo, mira, corrige eso. Yo me reuní con él personalmente. Corrige eso no está bien. Sí, pastor, pero sigo lo mismo. Lo sentamos. Lleva casi 2 años sin tocar. Lleva casi 2 años ya sentado. Y no pienso restaurarlo hasta que venga a decirme, pastor, perdóneme. Pastor, reconozco que... Y si no hasta que el Señor venga. ¿Por qué? Porque yo amo a Dios y quiero respetarle. Y quiero honrar a Dios. Entonces uno tiene que tener esa clase de... Yo creo que ustedes, pastores, y ustedes quieren ver la gloria de Dios en este lugar. Amén. Eso es lo que anhelamos, una iglesia para traer la presencia de Dios. Pero Dios no puede manifestarse si no... Y no estoy hablando de un extremismo tampoco de caer en una santidad falsa y que no, aquí solo santos sabemos. No. Yo cometo errores que todavía soy pastor. Pero yo no busco los errores, yo busco la santidad. Es obvio, si yo, siendo el pastor, no doy ejemplo. Yo tengo que dar ejemplo. Soy marido de una sola mujer. Me aparto de cualquier cosa que me quiera contaminar, pornografía y lo que sea. O sea, yo tengo que estar consciente que mi vida tiene que ser de agrado para Dios. Lo mismo anhelo que los músicos, lo mismo anhelo que los cantores, anhelo que mi equipo de líderes viva igual. Entonces sabemos que cometemos errores, que voy al altar, perdóname Señor si te ofendí, si dije algo, si vi algo Señor, perdóname, pero porque estamos en este carne todavía, pero no buscamos el pecado, ni deseamos pecar, queremos ser santos para Dios. Sí, pastor. Algo me Ajá. Si una persona que todavía está rebelde y que quiere estar arriba no puede estar, entonces. No. Es hacerle un daño. Eso, mira. Por decir, si está tomando o cantando y no hay otra persona, porque no hay otra persona. Le pone. No. Nunca tome a alguien solo por necesidad. Sí. No hagan. Yo prefiero poner un CD de Tony Pérez y adorar con Tony Pérez. Eso es lo que hacemos en Verna, pastor. Sí, es mejor eso. Es que la necesidad nunca debe ser lo que nos mueva por usar a alguien. Es que alguien tiene el corazón y es educable, es enseñable y sabe él que necesita de Dios y su espíritu nos da testimonio que es una persona humilde, buscadora del Señor, que hay que dejarla tocar. Pero de ahí no. Entonces, sin caer en el extremismo de perfeccionismo, pero sí deseamos lo mejor, deseamos que todos seamos gente transparente y gente buscadora de Dios. ¿Sí, no? ¿A qué edad se podría poner a alguna persona? Mira, a mí me gusta la idea de trabajar con jovencitos, con niños, aún si se puede, pero niños de nuevo que han crecido en casa, que sabemos que su espíritu es muy dócil, porque un niño se forma desde el altar, se puede formar desde pequeño. Entonces, yo tengo un caso de gente que a los 12 años ya está tocando niñitos, jovencitos, pero son jovencitos que ya sus padres dan testimonio en la iglesia. O sea, son gente que vienen de una formación, traen un background,
una currículum, tal vez sí, o un ejemplo de sus padres. Entonces son confiables, como decimos. Confiables. Son confiables. Entonces se les puede empezar a usar, pero siempre de nuevo instruyéndolos. Crear una forma de enseñanza por donde se filtre la gente que realmente quiere estar en el altar. A mí me dio mucho resultado. Yo tenía muchos músicos y muchos cantores y mucha gente en el coro. ¿Por qué? Porque enseñamos a la gente la importancia del altar. A la fecha hoy en día, de esa gente que le enseñamos, son pastores, son líderes de alabanza, me escriben de algunos países, de algunos lugares. Hermano, esas enseñanzas marcaron mi vida. Hoy que estoy enseñando equipo, hoy que soy pastor, me doy cuenta de la necesidad de que eso formó en mi vida. Entonces, funcionó. El grupo de inspiración que Dios me permitió levantar es un grupo que de la mayoría hoy son líderes, pastores, gente que está sirviendo en otros lugares. Y hoy estoy trabajando con otros nuevos jóvenes y mi deseo es formar lo mismo, el carácter de Cristo en ellos. Que amen a Dios, que sirvan a Dios, que sepan que su vida es para Dios, no es para el mundo. No es para estar tocando en el mundo y luego tocar las cosas de Dios, no se puede. Consagrados para Dios. Kevin. Tenía un poco la misma pregunta que se podría, porque con la pastora, ¿qué se podría pedir a una persona para que pueda subir a altar? Tanto en lo espiritual como en lo físico, digamos. Sí, tenemos que filtrar. Recordemos que los levitas, si vemos el contexto, por eso es importante conocer la Biblia, porque si vamos al Antiguo Testamento, los levitas eran enseñados para ese oficio, y a algunos se les enseñaba solo a cargar las cosas. Por ejemplo, ¿qué creen que yo comencé a hacer antes de cantar? Llevar los instrumentos. Sí, yo era el que ponía la bocina, los cables, las sillas en la iglesia. Lo estoy haciendo por mucho tiempo. Ponía 2000 sillas. 2000. Wow. Casi como acá. Comencé haciendo eso. Yo no comencé tocando y que el líder de alabanza, no. Yo comencé como cualquier persona. Después me dijeron, quisiera tocar la guitarra con los jóvenes y un grupito pequeño. Ahí empezamos. De ahí, ¿te gustaría cantar con los coros? Porque canta muy bien. Y ahí estaban los ensayos. O sea, yo empecé desde abajo hasta que llegó un momento que el pastor me dijo, mira, yo creo que Dios me habló al corazón de que tú debes dirigir. Y cuando fue mi primer día que iba a dirigir, Dios mío, qué glorioso. Me preparé, oré, Señor, dame, y empezó el Espíritu a dar testimonio de eso, sí. ¿Qué es lo que precisa un líder para dirigir? ¿Cuál tiene que ser las características de un líder? Las características o las condiciones o los... Lo primordial es que ame a Dios con todo su corazón, que sea sujeto a sus pastores, que sea una persona afín a los pastores. Cuando digo afín es que su corazón ame, se sujete y sepa que su pastor espera mucho de él, como él espera mucho también de su pastor, que lo guíe, le enseñe. Tiene que haber una paternidad, yo estuve con mi pastor, yo estuve viajando 14 años con mi pastor. Como líder de alabanza, yo era el que ministraba, el que guiaba, esto y lo otro, porque había una relación muy especial. Eso formó en mí un carácter muy lindo. En una iglesia, el líder de alabanza tiene que estar conectado a qué es lo que el pastor quiere. Al terminar el pastor de predicar, el líder tiene que saber que su canto al final tiene que ir conectado con lo que el pastor predicó, porque él mismo está ministrando lo que el pastor acaba de soltar en una predicación. Entonces el líder, por eso, tiene que estar siempre conectado. Muchas canciones que Dios me dio fueron después de que el pastor predicaba. Ahí venía la inspiración de los cantos, por la misma predicación que el pastor daba. Entonces el líder tiene que también tener la gracia de poder dirigir a los músicos, dirigir a los que cantan y dirigir a la congregación. Es un talento que va a ir desarrollando. Tal vez al principio no sea completo, pero sí tiene que tener la gracia de saber ir dirigiendo, porque tiene que estar encargado de todo lo que se mueve. Músico, ahorita no, un momento bajen. Él tiene que saber qué momento el Espíritu quiere ministrar a su pueblo. Cantores, ahorita no. Tiene que tener autoridad para saber guiar con mucha humildad, con carácter de Dios, pero él es el encargado, el responsable de guiar al pueblo a un momento maravilloso de oración. Entonces sí, hay una gran responsabilidad, pero es ahí donde tiene que estar muy afín con su pastor. El líder
tiene que tener muy de cerca lo que los pastores anhelan de la iglesia. Perdón, lo que quiere decir que las personas que están adelante, los salmistas, los profesores, tienen que dar el fruto del Espíritu Santo. Definitivamente, sí, claro. Pero a veces, yo digo, no, a veces hay salmistas que están adelante y llevan una buena alabanza, pero no se ven afuera el fruto de lo que tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué pasan esas cosas? Porque, de nuevo, o está en una formación o necesita que se le enseñe. Hay que enseñarles qué es lo que Dios pide. Por eso es que veamos que al que más se le da, más se le pide, más se le demanda. Entonces yo tengo que saber si, como pastor, por ejemplo, yo dejo funcionar a alguien y no le doy todo el paquete, le doy, vas a administrar un rato solamente, vas a administrar unos coros solamente, vas a administrar, y entonces poco a poco estoy viendo, le estoy dando más y más, conforme yo miro esa responsabilidad, esos frutos, le empiezo a dar más y más, hasta que hay un momento que le digo, hermanos, el líder de alabanza, Dios me ha puesto el corazón de fulano de tal. ¿Por qué? Porque él ha entendido, él tiene mi corazón y sabe que él va a velar de igual manera como si yo velara. Entonces llega un momento donde se le imparte esa responsabilidad. Pero como todo, yo siendo líder como comencé, no, yo comencé con muchas dificultades, con muchos problemas aún de mi propio carácter, mi propio temperamento, mis propias luchas espirituales que tenía que superar. O sea, tampoco fue de que yo llegué ya, Tony Pérez, todo un adorador con mucho fruto. No, yo tuve que superar el que yo no era nada sociable, tenía que aprender a ser sociable con la gente, aprender a negarme a mí mismo para no ver las cosas que me afectaban. O sea, yo tuve que superar mis propias cosas, pero sí tenía la palabra. Mi pastor me enseñaba a través de la predicación lo que yo debería alcanzar. Entonces se convierte el pastor en un modelo y la palabra ya no digamos un modelo de lo que yo quiero ser, y de acuerdo a lo que tú anheles. Yo no sé, pero en el caso de los que anhelan ser líder de alabanza, no vea usted solo líder de una iglesia. Yo desde que me convertí, yo le pedí al Señor las naciones. Señor, permite ir a las naciones de la tierra. Pero el que más quiere, más se le va a demandar. Y es obvio, los frutos del Espíritu tienen que estar ahí. Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, nombre paciente. Todas esas cosas tienen que desearse. Pero hay que también nosotros ser pacientes con el que está Dios usando. Tampoco no le pongan tanto, no va a decir usted tiene que hacer ya como Jesús. No, tranquilos. La cosa va a ir poco a poco, conforme más vayamos trabajando con ellos, más vamos a ver. ¿La pregunta pasó? Sí, en cuanto a la responsabilidad que estábamos hablando, en cuanto a lo espiritual y también en lo musical, tanto como cantores como músicos. Ajá. La responsabilidad también tiene que ir conjunta, o sea, no solamente de venir a ensayar dentro de lo que es las horas de repaso, sino que también en el trabajo, o sea, en la casa. Te escucho. Sí, porque si viene solamente aquí a la iglesia a repasar, o sea, no se avanza. Tiene que ser también sí, eso es buena aportación. Si yo soy músico, si a mí me gusta la guitarra, yo estoy en la guitarra, mi responsabilidad, mi anhelo debe ser, voy a llegar a mi casa, después de escuela, hago mi trabajo y todo, y yo sigo practicando porque quiero superar, quiero hacerlo mejor, quiero ser el mejor. Entonces, es obvio, y yo te estoy diciendo lo que yo viví. Yo tengo que aprender a tocar guitarra en la iglesia, después me aprendí los coros que ya sabía que iban a cantar la próxima semana y empecé a ensayar. De ahí me metí a tocar el bajo, aprendí a tocar el bajo. El piano de igual manera. ¿Por qué? Porque yo quería aprender a tocar los instrumentos y quería aprender a hacerlo bien también. Entonces, toda persona, lo mismo los cantores. Yo sí le digo a la gente, si tú sabes, te gusta cantar y sabes que tu voz necesita trabajo, ve a una escuela. Ve a una escuela y aprende profesionalmente a cantar. Porque no es solo de cantar, pero no es solo de cantar, hay que saber cómo cantar. Las cuerdas vocales son un instrumento, y si no las sabes cuidar, te las va a echar a cantar. Los músicos deben saber tocar sin estar viendo un instrumento. ¿Por qué? Porque entonces tú estás concentrado más en la música que en Dios, y eso no es así. Yo tengo que aprender a tocar
de una manera que puedo dominar la música sin necesidad de estar viendo. Yo estoy tocando, ustedes me miran el teclado, yo estoy con los ojos cerrados tocando. ¿Por qué? Porque yo no estoy concentrado en lo que estoy haciendo, estoy concentrado en a quien estoy ministrando. Pero eso lo hace el ejercicio, eso lo hace el ser profesional. Entonces, los que cantan, si realmente sabes que ese es tu llamado y tú sabes que Dios quiere hacer cosas contigo en eso, aprende, métete en una escuela si es necesario y que te enseñen a cantar. Ahora, si tú dices, no, yo solo estaba haciendo pues mientras me ubicaba en otro lugar, entonces vete dando cuenta que tal vez hay otra persona que puede usar ese lugar en el lugar tuyo. Puede ser que no sea tu talento, no sea tu llamado, no es tu pasión, no te apasiona eso. ¿Sí? Al músico, yo, este mismo Cristian que les comento, nos fuimos a México 15 días. En el camino a México, porque nos fuimos a buscar, me lleva su guitarra y ahí íbamos cantando todos. Ya casi todos durmiendo, los muchachos iban durmiendo porque eran 2 o 3 días de viaje. Los muchachos durmiendo y Cristian tocando. Yo digo, ahí está un joven apasionado con lo que sabe hacer. Él es guitarrista de su iglesia, pero sigue tocando. Sigue ahí tocando. ¿Por qué? Porque quiere hacerlo. Y aprendió a tocar en unos meses solamente, en 4 meses. Él no fue ni a la escuela. Ahora es que ya está, dice el pastor, yo creo que tengo que ir a la escuela, quiero aprender mejor. Y yo, hazlo, ve, prepárate. Si quieres llegar lejos, prepárate, sé profesional. ¿Sí? Los músicos de inspiración comenzamos así, muy sencillo. Sabían tocar un poquito piano, un poquito de guitarra. Empezamos a grabar, nos dimos cuenta que la cosa era, Dios mío, esto va para largo. Cada quien se fue a la escuela a estudiar, a aprender a leer música. Empezamos a ser profesionales y Dios nos llevó a otro nivel de mayor profesionalismo sin perder la sencillez y la búsqueda del Señor. Pero sí hay que pagar el precio. Si queremos ser la mejor banda de aquí, tenemos que pagar el precio de búsqueda también de entrega. ¿Alguna hermana pregunta? Los jovencitos. ¿Jóvenes? Orlando. Usted dijo, por ejemplo, si alguien se quiere superar y si va a una escuela de música y le mandan de tarea, por ejemplo, a escuchar una música inmundana, usted dijo que se puede contaminar. No, pero yo considero que en una escuela la mayor parte te va a mandar a oír una música que no es, digamos, o sea, por la mayoría de los maestros que van a hacer una música que va a ser, digamos, rica en música más que en canto, porque ese es tu llamado. Por supuesto, ahí es donde también tienes que estar un punto importante. Si sabe que tu hijo joven, el líder de alabanza, por ejemplo, es capaz de poder filtrar eso y no irse al otro extremo, entonces que vaya. Si no, alguien tiene que pagar el precio en la iglesia de aprender para luego enseñar a los demás que vienen. ¿Sí me van a entender? O sea, alguien va a tener que sacrificarse, aprender en una escuela secular para luego montar una escuela cristiana, si es que es el caso. Eso nosotros hicimos ahí. Nosotros después nuestros músicos eran los maestros de la escuela de música en la iglesia. Pero ellos fueron, claro, de nuevo, les enseñaba y discipulaba. Ellos sabían que lo que tenían que hacer a un lado. Sabían que tenían que aprender con música, es obvio, música clásica, música mundana, pero luego ellos filtraban eso para enseñarlo con la música de la iglesia. ¿Verdad? Entonces, es cuestión de que haya madurez, ahí se viene la madurez, saber discernir. Esta música, pues voy a aprenderlo porque mi maestro me dejó, pero no es porque yo me atraiga o esté apasionado por esa música. Sencillamente la música es para aprender un vehículo, para aprender a tocar bien un instrumento. Pero yo creo en la preparación. Yo creo que si en la iglesia no existe o no hay un maestro cristiano, busquemos el recurso que hay el día de mañana. Yo tengo amigos que son profesionales, son maestros de música. De hecho, conmigo grabó gente como Alex Acuña, que de Maranatha Music ha grabado gente, hoy que son ministros de alabanza famosísimos, pero ellos tienen que aprender música secular. Por ejemplo, Laboriel, famoso bass player, uno de los mejores que hay, él estuvo en Berkeley University y ahí era secular, él aprendió todo lo secular, pero es considerado uno de los mejores músicos cristianos que hay en cuanto a su preparación. Pero es claro, un hombre muy maduro, muy sabio para saber qué es bueno y qué es malo. También una cosa que valdría también
tocar un puntito acerca de la obediencia, tanto al líder como al pastor. Por eso, generalmente todos tenemos que tener la actitud de humildad y de ser enseñables, de ser personas que aprendemos. Y por supuesto, lo que oímos, vamos a poner en la práctica. Entonces somos enseñables, somos discípulos. Por eso es que la palabra discípulo viene de disciplina. Yo me someto a la disciplina. Si yo estoy en esta iglesia es porque yo escucho al pastor y porque sé que el pastor se convierte en un maestro mío. Yo me convierto en un discípulo. En el Antiguo Testamento, cuando alguien decía Jesús, por ejemplo, Jesús se hizo discípulo de Juan el Bautista. Noten, Jesús se hizo discípulo de Juan el Bautista, fue bautizado por Juan el Bautista. Quiere decir que si Jesús se acercó a la enseñanza de Juan el Bautista, nosotros tenemos que también decir, yo vengo a esta iglesia porque sé que el pastor tiene una palabra sana y yo me someto a la obediencia de esa palabra. Entonces, en otras palabras, yo obedezco al pastor conforme miro que él obedece a la palabra que él predica. Pero somos discípulos de la palabra. En ese sentido, nos hacemos obedientes a la palabra que él predica. Y por supuesto, el Espíritu Santo va confirmando, el Espíritu Santo te va dando testimonio de que la palabra que el pastor está dando es una palabra sana, una palabra que trae crecimiento espiritual, te va madurando. Entonces, ¿por qué no vamos a obedecerla? Si alguien de pronto sucede, por ejemplo, un ejemplo de obediencia. Nosotros ya estábamos como inspiración viajando a muchos países. Cada fin de semana era llamada por diferentes partes del mundo. Pero mi pastor dijo, ¿sabes qué, hijo? No veo saludable que salgan todos los domingos. Te vas a hacer un domingo sí, un domingo no. ¿Qué cree que dije yo? Amén. No, yo dije, amén, pastor. Usted es mi pastor, usted es mi autoridad, yo me sujeto. Yo me sujeto. ¿Saben por qué? Porque yo estoy sometido a mi autoridad. ¿Qué hubiera pasado si yo le digo, no, yo me voy en rebeldía para eso? Entonces yo hubiera estado mal. ¿Por qué creen que mi pastor, por qué creen que yo llegué tan lejos en el área de la adoración? Porque me sujeté todo el tiempo que mi pastor, Dios me pidió estar sujeto a mi pastor, todo ese tiempo estoy sujeto. Hasta que Dios me dijo, es hora de tu llamado. Y mi pastor oró por mí, me bendijo, porque sabía que Dios me había hecho un llamado apostólico a las naciones. Pero aprendí obediencia, como Jesús aprendió obediencia, por cual padeció. Entonces, si de pronto tu pastor te dice, pensemos, usted llega a ser un pueblo, una iglesia muy próspera en sentido de alabanza, ustedes muy conocidos, y el pastor dice, 200 personas, equipo de alabanza, no pueden ni estar ministrar porque esto y esto, usted tiene que someterse. ¿Por qué? Porque su pastor, él sabe por qué le está diciendo. Él sabe cuándo sí, cuándo no, porque el pastor de esa Biblia es el que vela por vuestras almas. Entonces, es obedecer a la palabra de la autoridad. Una preguntita, pastor. Sí. Una persona que ha ido y quiera regresar a tocar la alabanza en ese trayecto, ¿cómo sería? Entonces, ¿se ha ido de la iglesia? Se ha ido de aquí. ¿Y cuánto tiempo pasó? Se fue a tu iglesia y será unos 3 años. Y otra vez quiere regresar y... Hay que esperar ver cuál es su conducta. Hay que dejarlo sentado, ver si es una persona que viene con la actitud de querer aprender, de querer estar sometido. Si su espíritu es afín con el pastor. O sea, yo tengo, por ejemplo, una joven que vino de México. Esta joven vino de México, es la hija del apóstol Carlos Quiroga, pero es una joven que ya viene de una escuela profética de alabanza. Ella está muy sujeta a sus líderes y todo lo demás. Entonces ella vino y ella directamente vino a servir con nosotros. Pero su pastor, que es mi gran amigo, me da testimonio. Mira, mi hija, si tú quieres sentarla, la sientas. Si tú quieres usarla para que cuide niños, hazlo. Ella va a lo que tú digas. Pero el Espíritu me dio testimonio que esta joven merece sencillamente un cambio de iglesia, pero seguir funcionando. Entonces, pero no sucede siempre así con todos. Hay gente que viene afectado, vienen heridos, vienen hablando mal del pastor allá, peor, más se me sienta, por favor, porque si habla del pastor allá va a hablar de mí también. Entonces,
Hay que tener mucho cuidado. Por eso uno tiene que hacer, si alguien viene de afuera, en el caso de los pastores o líderes, mira, platiquemos, una entrevista. ¿Cuál es la razón que te trae aquí? No, que ven pastor, que este es el otro. No, ustedes saben que vienes afectado, vienes herido, necesitas restaurarte. Pero si el joven viene, mire pastor, traigo una carta del pastor tal, diciéndome que salí bien, vengo de buen testimonio, me moví por razones de que distancia, que yo, ¿por qué no vamos a dejarlo funcionar si viene aprobado por otro ministro? ¿Sí? Así como ya debería de ser, ¿no? Para los trabajos, cartas de recomendación. ¿Por qué no? Si tiene que ser. Es que tiene que ser así porque no sabemos lo que han aprendido, Sí. mismo la doctrina que han aprendido y si tiene un carácter enseñable o no, porque vamos a suponer de que alguien viene y sin pasar por el proceso quiere ser Pero el si director se fue, de todo. Si se fue y vuelve, quiere decir que usted ya lo conoce. Bueno, no, pero depende, pero si ya pasaron 3 años, mucho puede pasar esos 3 años. No, pero Esos 3 años puede haberse separado de su esposa, puede haberse casado con otra, y que sabemos ni qué Claro, pasó. no, hay que- Entonces uno viene, y por eso, esto ya de uno a uno, como pastores, bueno, ¿qué pasó en tu vida estos 3 años? ¿Qué pasó? Uno va a hacer una encuesta, una entrevista como de trabajo. ¿Quién te recomienda? ¿Cómo sé yo que lo que están diciendo es verdad? Está tu esposa aquí, si es que es casado, está viendo tus hijos también. O sea, todo eso hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un testimonio. Que luego van a hablar no de él, de ustedes todos. De la iglesia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Yo tuve una mala experiencia hace como 3 años, 3, 4 años. Tal vez sí, 4 años tal vez, si no 5. Pero tuve una mala experiencia. Yo soy muy difícil y como les voy a decir, la escuela mía es cuidado con la gente. Pero había muchos que conocí muy habilidosos. De hecho, la presencia del Señor preciosa cuando él ministraba, wow. Y me dijo, pastor, quiero que hable con usted. Entonces, él venía de otro pastor que me dijo, no, el muchacho pues ministra bien y todo. Y entonces venía con su esposa, vino con su esposa a la iglesia. Pero yo, algo me daba como que mala espinita, algo. Y lo dejé cantar un par de veces. Dirigió la alabanza, bonito, lindo, tocaba muy precioso la música y todo. Pero entonces empezamos a hablar con él y la esposa, y después de la esposa nos contó problemitas que había ya con él, problemas. Entonces decidí ya después de menos de un mes, lo senté, ¿sabes qué? Esperemos un rato. ¿Cuál sería nuestra gran sorpresa? Que después se andaba con otra mujer. Él quería separarse de su mujer, ya no quería estar con la mujer. Entonces, pero eso me enseñó a mí, después de muchos años, de saber de que no importa qué tanto brille una persona, qué tanto, donde tenga, es mejor sentarlos y esperar a ver, porque si hubiera esperado un poquito más, se hubiera evidenciado su situación, pues, de problemas que tenía con su hogar. Y claro, también la esposa no fue nada sincera para venir a decirme, pastor, cuidado porque este hombre que no me dijo nada de eso, entonces ella tenía una gran responsabilidad. Pero pasan las cosas, lamentablemente pasan. Sí, para ser feliz. Yo sé que formar un equipo de alabanza no es nada fácil, requiere paciencia, porque hay que trabajar con la gente desde abajo y hay que formar, pero si son pacientes y entre ustedes empiezan a amar de Dios, a buscar de Dios, a hacer un equipo que vela el uno por los otros, se amonesta el uno al otro, se exhorta el uno al otro, miren, busquemos de Dios, amemos del Señor, Dios va a hacer cosas grandes. Y si es necesario, yo tuve un joven que se llamaba Nelson García, uno de mis guitarristas, buenísimo muchacho. Nelson era la persona que lo castigaba, yo lo disciplinaba cada vez muy seguido. Nelson, no vienes a los ensayos. Nelson, no me estás orando, no te miro el culto de oración. ¿Qué pasa? No, que Nelson, te vas a sentar 3 meses. Y en Nelson, a veces, ya a los 3 meses ya lo veía otra vez ahí, contento y queriendo aprender. Al medio del año, otra vez, con problemas. Nelson, ya. O sea, fue muy problemático su carrera. Y hoy a la fecha, sigue todavía siendo problemático. O sea, no, fue uno de los jóvenes, no pecador, porque él sigue a su esposa y todo, pero problemático en el sentido de que no le costó mucho ser obediente a las palabras de su pastor. Entonces su conflicto lo siguió desarrollando. A la fecha no se ha ubicado en una iglesia, está por aquí, está por allá, lo usan aquí, lo usan allá,
pero no logró destacar como otros lo hicieron, que fueron fieles a la enseñanza. Entonces, nuestro deseo es que en cualquier lugar la gente sepa que servir en el altar es lo mejor que puede haber, la mejor experiencia. Pero pregúntate tú mismo, hazte la pregunta: ¿qué tanto amas a Dios? ¿Qué tanto estás apasionado por el Señor? ¿Te apasiona de manera que tú dices que yo quiero conocerle? Yo siento que yo te voy a la iglesia después del culto y sigo leyendo porque tengo hambre de Dios. Sí, el día que llegues a esa experiencia, entenderás que Dios te está llamando para un gran ministerio. Pero si no hay pasión, si te apasiona más ir a ver televisión que servir a Dios, algo está mal. Algo está mal. Si no te apasiona la búsqueda, la entrega, la palabra, el estudiar, el adorar a Dios, algo está mal. Amén. Yo creo que terminamos con esto, porque ya me tengo que ir. Mañana salgo. Pero hay un mover de Dios a nivel mundial. Hay un mover de una nueva generación que Dios está levantando. Cuando digo nueva generación, no tiene que ver con edad, tiene que ver con el espíritu joven, el espíritu de algo nuevo, algo fresco que viene. Dios está buscando una nueva generación, una generación profética, una generación que Dios le está hablando a través de sueños, visiones, pero es una generación conectada al Espíritu de Dios. Si no te apasionan las cosas de Dios, tu lugar no es el altar. Si tú no te apasionas, no te quita el sueño, el buscar de Dios, el que una palabra de pronto te ministró y oraste, tu lugar no es el altar. Corres peligro, porque he visto mucha gente que está en el altar y a los años los encuentro en el mundo. Quisieron tocar lo de Dios, quisieron ministrar a Dios en pecado, sin amar de Dios, y ellos están peor. No se puede, tenemos que buscar, escudriñarnos nuestro corazón. Una vez que venía manejando con mi hija en el carro, le digo: hija, me habíamos platicado, ella me hacía preguntas de alabanza, y le digo: ¿sabes qué? Le digo, el adorador es como una guitarra. Le ponía el ejemplo, una guitarra. Y los que tocan guitarra, ¿quién toca guitarra? ¿Qué? Cuando tocas guitarra te das cuenta que cada vez que la tocas, eventualmente, después de ciertos días, se desentona. Aruchun. Tienes que agarrar y afinar. ¿Sí? Y empieza. Y lo vas afinando. Nosotros nos desafinamos muy continuamente por las cosas que en el mundo vemos. Entonces tiene que venir la palabra. Por eso es que tenemos que leer la Biblia y oír la predicación. Porque cuando el pastor está predicando y estamos oyendo la palabra, está entonando el Espíritu Santo, ajustando esas cuerdas que se desentonaron y dándote de nuevo el toque para que suene bien, tu vida suene bonita. Y la gente diga: qué bonito ese joven, qué bonita esa hermana, tiene un espíritu muy noble, un espíritu muy... Porque uno no se imaginaría que hay hermanas, aquí no estoy hablando de ustedes, pero hay hermanas cantando bonito, pero le gritan al marido en su casa. El marido bajo la cama, aquí no salgo yo, aquí mando yo. Bajo la cama, ¿verdad? Hermanitas que cualquier día los platillos voladores salen y gritos de aquí, y cualquiera puede pensar: qué santa la hermana. Y el marido dirá: porque no lo conoces. Amén. O viceversa. El hombre es la maltrata, le grita, y ahí está el hombre sirviendo, tranquilo. O el joven, maleducado y respetuoso, y quién pueda pensar, porque como todo se mira bonito en la iglesia, qué santos todos. Entonces ahí tenemos que saber de nuevo que el Espíritu tiene que afinarnos, porque nos desafinamos por las que hablamos, por las cosas que a veces decimos, las que pensamos. Y cuando suena una guitarra desentonada, ¿cómo suena? No se puede sacar ni música, no puedes armonizar. Entonces el Señor tiene que agarrarte hasta que te afina. Y por eso a veces tenemos que enojarnos. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué me quitaron el trabajo? Porque allá te están afinando. Porque tú has dicho: Señor, yo quiero servirte, ¿okay? ¿Quieres que te use? Te voy a afinar. Y a veces te afinan en lo que más te duele, con tal de que puedas dar la medida
Y cuando adores, adoras con gratitud, con el corazón a Dios, al que me salvó, al que me lavó con su sangre, que dio su vida por mí. A Él voy a darle la adoración. Recuerden que dice que Caín y Abel trajeron su ofrenda. Y dice la Biblia, Génesis 4, dice, y vio Dios a Abel y a su ofrenda. No dice, vio la ofrenda y a Abel no. Primero, mira tu corazón. Si tu corazón le agrada, le va a agradar tu cántico. Si tu corazón no le agrada, le canté lo que le cantes, la canción más moderna que haya salido, la más bonita, Dios dice, a ese no lo oigo, porque su corazón está lejos de mí. A Dios no le impresionamos con canciones nuevas. A Dios le impresionamos que vivamos bien. Amén. Eso le impresiona a Él. Que diga, miren ahí, he ahí uno que me ama, que se guarda para mí, que busca de mí. ¿Cómo no te va a respaldar a la hora de que ministras y adoras si mira que tu corazón es recto para Dios? ¿Amén, pastor? Amén. Oremos, claro que sí. Oremos. Padre, gracias te damos por permitirnos aprender de ti. Aleluya, Señor. Gracias por esta iglesia, gracias por los pastores que has llamado, Señor, a edificar, a levantar un pueblo para tu gloria. Gracias por los ministros de alabanza, por los líderes, por los cantores, los salmistas, por los músicos, cada uno de los que hoy están sirviendo y los muchos que han de servir, Señor, delante de ti en este lugar. Te pedimos que cada uno tenga un corazón para ti recto, agradable, temeroso de ti, que ame tu presencia, que ame tu palabra, Dios mío. Como decía David en el Salmo 51, Señor, contra ti solo he pecado, hecho lo malo delante de tus ojos. Créame un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, que cada uno podamos de nosotros medirnos y ponernos en el altar para decir, Señor, te necesito. Ministrame, enséñame. Señor, oro por esta iglesia, Ríos de Agua Viva. Oro, Señor, porque tú levantes adoradores conforme a tu corazón. Levantes hombres, mujeres, jóvenes, niños comprometidos contigo, que amen tu presencia, que te adoren a ti con todo el corazón, que estemos dispuestos a hacer la diferencia. No cualquier músico, no una banda más, no un equipo más, un grupo de adoradores que hagan la diferencia aquí en Suiza, Señor, y en esta región, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Declaro que tu Espíritu permanece en este lugar.